una nueva serie que se va a titular La seguridad de la salvación. Así es como en esta noche vamos a iniciar esta nueva serie, La seguridad de la salvación. Dentro del cristianismo existen dos corrientes. Una corriente se le llama o los califican como los arminianos, porque Jacobo Arminio, hace 4 o 5 siglos aproximadamente, fue el que postuló la doctrina de que la salvación se puede perder. Y vino Juan Calvino, uno de los hombres más grandes, uno de los más profundos pensadores, tal vez podría yo aseverar, sin ningún lugar a equivocarme, que después del apóstol Pablo no ha existido dentro de la historia cristiana un pensador o un teólogo del calibre de Juan Calvino. Juan Calvino vino a restablecer y a sacar de la Biblia la doctrina de la predestinación, de la elección divina, la doctrina de que la salvación es eterna, lo cual había caído después de la Reforma y antes de la Reforma a través de diferentes grupos. La doctrina bíblica acerca de la salvación es una de las doctrinas más controversiales que hay actualmente. Se calcula que el 80% de la mayor parte de las iglesias en el mundo evangélicas creen que se pierde la salvación. Cuando nosotros hablamos con alguna persona que dice que se pierde la salvación, llámese pastor, misionero, cristiano, como ustedes le quieran llamar, nosotros encontramos inmediatamente algo alarmante, y es la grande ignorancia que se tiene al respecto de esta doctrina. Es una de las doctrinas más importantes y es uno de los fundamentos más fuertes que todo cristiano tiene que tener. Cuando nosotros hablamos con una persona que dice que se pierde la salvación, lo primero que nosotros le preguntamos a esa persona son 3 cuestiones. Número 1, ¿ya estudiaste sistemáticamente el libro de Romanos? Número 2, ¿ya estudiaste sistemáticamente los pactos? Número 3, ¿ya estudiaste sistemáticamente la doctrina más importante de la Biblia que se llama la doctrina de la gracia? ¿Conoces realmente con profundidad qué es la gracia de Dios? ¿Cómo opera la gracia? Y cuando nosotros obtenemos una respuesta, nos damos cuenta de la grande ignorancia por la cual muchas personas dicen se pierde la salvación. Y al preguntarles tú y darte cuenta que no conocen ni el libro de Romanos sistemáticamente, ni los pactos ni la gracia, no nos queda más que volver a hacer una cuarta pregunta. Entonces, ¿de dónde sacaste eso? Pues es que me encontré un pasaje en la Biblia que parece que dice que se pierde la salvación. Hebreos 6, Segunda de Pedro 2, Juan capítulo 15. Y así hay 2 o 3 pasajes que parece indicar que se pierde la salvación. Y de esos versículos muchos se han tomado para sacar un texto fuera de contexto y hacer un pretexto. Es de veras, yo en mi corazón me constriño, me siento muchas veces lastimado. Le digo, Padre Santo, ¿a dónde va la iglesia en el siglo XXI si tu pueblo sigue creyendo que se pierde la salvación? Y tiene implicaciones tan serias esta doctrina, que esta es la razón por la cual nosotros tenemos que comprender claramente qué es el Evangelio de la gracia de Dios. Por desconocer esta doctrina, están comenzando a entrar corrientes a la iglesia de diferentes tipos, donde los líderes, pastores y las ovejas no pueden defenderse porque, vuelvo a repetir, no han estudiado sistemáticamente la doctrina de la salvación. Ni la de los pactos, menos la del pacto de sangre y menos la doctrina de la gracia. En diferencia de todas las demás religiones. ¿Saben ustedes cuál es? ¿Saben ustedes cuál es la grandeza de la Biblia comparada con Roma, con los testigos de Jehová, con los mormones, con el unitarismo, con la ciencia cristiana y con todas las religiones, ismos y sistemas de pensamiento filosófico que existen? La Biblia se diferencia en que es el único libro
que nos anuncia que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo, solo por la fe. Sola gracia, sola escritura, sola fide. Esta fue la bandera que se levantó y se enarboló durante la Reforma. Y precisamente la Reforma fue el movimiento espiritual en Europa que hizo que después de que una organización había cerrado la Biblia y prohibido la Biblia y masacrado a los que leían la Biblia y matado y llevados a los coliseos como si fueran criminales porque el hecho de que eran cristianos, la Reforma protestante fue la que levantó otra vez la bandera y volvió otra vez a declarar públicamente: sola fide, sola escritura, sola gracia, solo las escrituras, solo la fe y solo la gracia de Dios. La Biblia nos dice que solamente Cristo salva, no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo en que podemos ser salvos. No hay otro nombre, es Cristo nada más. Ni la Virgen, ni Santo Tomás, ni San Crisóstomo, ni ningún papa, ni ningún ser humano. Solo Cristo salva. 2, solo la fe. No hay ningún mérito humano en la salvación. Ninguna obra humana puede darle a ninguna persona la salvación. Y en tercer lugar, solo la gracia. No hay nada que nos pueda acercar a Dios más que la gracia a través de la fe. Todas las demás religiones, Roma, Testigos de Jehová, Mormones, dicen, sí es cierto, porque tienen su Biblia, somos salvos por Cristo, más, por ejemplo, Roma, los sacramentos, las indulgencias. Ahora van a sacar una nueva versión que dice que si llegas de fumar un día, se te quitan 6 meses de purgatorio. No estoy jugando ni estoy bromeando, es la verdad y se va a publicar como una cosa oficial donde la gente ya no está tan ciega para creer a esto, ¿verdad? Esto es increíble a lo que se ha llegado, así increíble. Estamos regresando a 1510, 1505, cuando había un señor allí en Europa llamado George Tetzel que andaba por Alemania gritando: miren, en cuanto ustedes echen esta moneda de oro aquí en este cofre, sus pecados les son perdonados. O sea, se le llamó la venta de las indulgencias. Había un monje alemán que existía en aquel tiempo y que se llamaba Martín Lutero, que cuando comenzó a oír eso y estudió el libro de Romanos sistemáticamente, se horrorizó. Y entonces fue a la catedral de Wittenberg, donde estaba la iglesia más grande, casi un palacio, y clavó sus 95 tesis, lo que hizo que ardiera en las llamas del Evangelio Alemania, se cubrió toda Europa, y entonces comenzaron a escaparse todos de la persecución, y llegaron y fundaron los Estados Unidos de Norteamérica en 1605, cuando llegaron todos los peregrinos a lo que se llama Rhode Island, en el estado de Virginia. Pero esta bandera fue la que levantaron y es lo que nos diferencia de todas las demás sectas y movimientos religiosos. Los testigos de Jehová dicen, sí, la Biblia más las obras. Los mormones, la Biblia más el libro del Mormón, el libro La Perla de Gran Precio, Doctrinas y Convenios y los escritos de José Smith. La Biblia y el cristianismo, el Evangelio, es solo Cristo, solo la fe, solo la gracia. Así podemos nosotros observar que todas las religiones, hermanos, le agregan algo al Evangelio bíblico de la gracia de Dios. La doctrina más atacada de Satanás, la doctrina que más persigue Satanás, es la doctrina precisamente de la gracia de Dios. Y como Satanás no puede así frontalmente decir, no, es sin gracia, Satanás dice, sí es cierto, sigan creyendo, es con gracia, más algo más. La carta a los Gálatas, por ejemplo, Pablo le escribió con el propósito de combatir a los judaizantes que llegaron a Jerusalén y comenzaron a enseñar que era necesario, aparte de Cristo, circuncidarse. Aparte de Cristo, guardar la ley. Y Pablo les dice, habiendo comenzado con el Espíritu, ¿van a regresar ustedes a la carne? Entonces, sin que nosotros nos demos cuenta, cuando tenemos una persona enfrente que me dice o te dice, la salvación se pierde, fíjate lo que te está diciendo esta persona. Te está diciendo que, muy bien, yo creo que Cristo salva, sí es cierto, por la gracia de Dios, pero después de que recibo a Cristo, depende de mis buenas obras y de cómo me porto.
Cristo más mis méritos humanos. A esa persona hay que decirle, bueno, cuando llegues al cielo, Pedro te va a esperar en la puerta y te va a decir, a ver, Pancho, ¿con qué derecho te dejo entrar al cielo? ¿Qué le vas a contestar? Le vas a tener que decir la verdad. Le vas a tener que decir, bueno, porque acepté a Cristo por la gracia, pero además, más me porté bien. No perdí mi salvación. O sea, Cristo te salva y después nos deja que nosotros decidamos si podemos entrar al cielo, cuando la Biblia dice que la salvación es eterna. No dice potencial ni temporal, dice eterna. O sea, dentro del espacio y el tiempo, jamás una persona que recibe la salvación como una posesión puede jamás perderla. Las personas que dicen que se pierde la salvación le están agregando obras a la gracia de Dios. El mérito humano. Miren ustedes, ya profundizando, a dónde y a qué conclusiones llegamos. Aunque la doctrina de la salvación bíblica es única y peculiar, también es una de las más controversiales, repito, aún dentro de nosotros. Dentro de los cristianos, yo tengo continuamente, ahora que fui a Guatemala, la mayor parte de mis hermanos pastores creían que se perdía la salvación. Tuve que dar un mensaje resumido de lo que hemos comenzado esta tarde para demostrarles a mis hermanos que es casi una herejía creer que se pierde la salvación. Si la salvación se puede perder, entonces es vital que el cristiano no pueda jamás aprender de la Biblia, porque el cristiano va a vivir siempre inseguro. ¿Y qué haré? A lo mejor este pecado que hice ya me lleva al infierno. A lo mejor ya no puedo entrar al cielo. No, es que ya perdí la salvación porque ya adulteré. No es que ya forniqué. ¿Cuál de los pecados me hace perder la salvación? Es otra pregunta que continuamente hacemos. ¿Cuál pecado es el que se especifica que puede hacerte perder la salvación? ¿Cuál de todos? Porque de acuerdo a mi Biblia, yo no sé lo que tu Biblia diga, en mi Biblia dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. No hay un solo pecado que la sangre de Cristo no tenga la eficacia para limpiarme. Espéreme, hermano, el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, no la puede cometer un cristiano. 1 Corintios 12, 1 y 2. Un cristiano no puede cometer el pecado imperdonable. Es el pecado que combate y que comete una persona que jamás ha conocido a Cristo. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Es el pecado que cometieron los fariseos. Hechos capítulo 7, versículos 51 y 52. Resistir al Espíritu Santo. O sea, tener la luz y rechazarla y rechazarla y rechazarla. Llega un momento en que Dios dice, basta, estás condenado en vida por haber rechazado el Evangelio y la luz de Jesucristo. Esta es la condenación, dijo Jesús, Juan capítulo 3, que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Vamos a ver a continuación algunos pasajes brevemente, antes de entrar a fondo al estudio. Veamos, por ejemplo, en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice el apóstol Pablo en esta carta que todo cristiano tiene que estudiar sistemáticamente, Romanos 3:24, siendo justificados, siendo declarados justos delante de Cristo, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios me declara a mí, pecador, que no merezco, ni mereceré, ni jamás he merecido el perdón de mis pecados. Dios a mí me declara justo porque yo creí en su Hijo Jesucristo. No hice ninguna obra, no construí ningún convento, no me fui de rodillas a la villa, no hice nada que mereciera el perdón de Dios. Dios me lo regala, gratis es sin hacer nada. Vamos con orden. Dios comienza mi salvación por la fe y después dice, el justo por la fe seguirá viviendo. Por la gracia de Dios yo me convertí. Por la gracia de Dios necesito seguir viviendo. Una se llama la gracia salvífica, otra se llama la gracia santificante. La salvación, la redención abarca mi vida pasada, mi vida presente, mi vida futura. Cuando la Biblia dice eres salvo,
involucra 3 etapas. Fuiste salvo cuando te justificó Dios en tu pasado de la culpa del pecado. Estamos siendo salvados del poder del pecado. Se llama la santificación. Seremos salvados de la presencia del pecado. Cuando resucitemos ya no tendremos pecado. Esto se llama la glorificación. A ver otra vez. Justificación, santificación, glorificación. Son las 3 etapas de la salvación. Y el paquete es BTP, viaje todo pagado. Dios me da la salvación completa. Dice Colosenses 2, estoy completo en Cristo. No me hace falta nada más que crecer y madurar. Pero la salvación es una posesión eterna que adquirí por la fe en Jesucristo para siempre. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús no solamente pagó por mis pecados pasados, Jesús pagó en la expiación por mis pecados pasados, por mis pecados presentes y por mis pecados que iba yo a cometer. Jesús, antes de que yo naciera, me escogió antes de la fundación del mundo para que pudiera yo ser su hijo, porque a los que escogió, Él llamó, predestinó y llamó y bendijo por toda la eternidad. No hay nada ni nadie que pueda abortar el plan de Dios para mi vida. Y vamos a ir viendo durante todos estos estudios todos los versículos que sacan y que atacan esto y las dudas, todo lo vamos a cubrir para que ustedes no tengan absolutamente ninguna duda de que cuando tú recibes a Cristo eres sellado eternamente con el Espíritu Santo y ese sello no te lo quitan. Cuando yo nazco de nuevo, no puedo perder el nacimiento, no es irreversible. No puedo decir ya perdí la salvación y si me arrepiento vuelvo a nacer de nuevo una vez y vuelvo a nacer de nuevo otra vez y vuelvo a nacer de nuevo otra vez. Y vuelvo a ser sellado una vez y 2 veces y 3 veces, porque el nuevo nacimiento es una vez y para siempre. Nazco de nueva criatura soy. Y esa criatura no la crié yo, la creó Dios a su imagen y semejanza, y esa nueva criatura es indestructible. Dice Hechos 15:11, Hechos 15:11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Vamos a estudiar en 2 o 3 lecciones más lo que es la gracia de Dios. Vamos otra vez a Romanos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Dios le dio una promesa a Abraham. Abraham, en ti serán benditas las naciones. A través de ti vendrá la semilla de tus padres Adán y Eva. Viene Jesucristo, yo lo recibo en mi corazón. Al recibir a Jesucristo, todas las promesas que Dios le dio a Abraham son para mí porque yo soy hijo espiritual de Abraham. Yo me beneficio con todo lo que Dios le dio a Abraham. Yo tengo que buscar en la Biblia todas las promesas que Dios le dio a Abraham porque son para mí. Son para mí todas, porque el que es de la fe es hijo de Abraham. Gálatas capítulo 3. Veamos ahora en el libro de 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo capítulo 1. Los que no tengan la habilidad de encontrar rápido los pasajes, no se preocupen, síganlo y apúntenlo nada más en un hoja de papel. 2 de Timoteo 1, del 9 al 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, cuando antes de los tiempos de los siglos, Dios me llamó antes que yo naciera. Dios me escogió antes de que yo naciera. Dios en su infinita sabiduría, y mi mente no alcanza a comprender esto, ya sabía perfectamente bien quiénes iban a ser mis padres, cómo iban a ser, qué es lo que iba a hacer, y el día de mi vida en que me iba a decir, ven, deja tus redes
y sígueme. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. En Jeremías capítulo 1, Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, en el vientre de tu madre te santifiqué y te aparté y te di por profeta a las naciones. Antes de que Jeremías ni siquiera hubiera crecido, ya en el vientre él había sido escogido por Dios. Desde antes de los siglos, Dios nos llamó. Vean lo que dice el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En el libro de los Hebreos, a la vuelta de 2 Timoteo sigue Hebreos, capítulo 6, versículos del 13 al 20, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, vean ustedes, Dios jura por él mismo, diciendo, te juro Abraham, en otras palabras, que te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a quienes, a los herederos que somos tú y yo, queriendo Dios, no solamente diciéndonos, le prometí a Abraham, quiero que ustedes tengan algo más grande que la promesa a Abraham. Y cuando Dios promete, no es como tu papá o como tu compadre o como yo, porque Dios no es hombre para que mienta. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Queriéndonos mostrar a nosotros los herederos la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Dios no puede cambiar de opinión. Si te escogió, te selló, te santificó, te predestinó, y nada ni nadie nos puede arrebatar de Cristo Jesús. Ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la desnudez, ni nada ni nadie, Romanos 8, nos podrá separar jamás de Jesús. Porque a los que justificó, Romanos capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Él ya me declaró justo, ¿quién en el universo me va a declarar que no soy justo? ¿Yo mismo? Ni siquiera el diablo puede decirme, nada ni nadie nos puede separar, porque hemos sido justificados y santificados aún antes de que nosotros viniéramos a este mundo. Dice el versículo 17, por la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, o sea, su promesa y la palabra de Dios, en las cuales es imposible que Dios mienta, vean ustedes, ¿qué es lo que Dios quiere? Tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos o agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Cuando yo me convertí a Cristo, era como un barco con las velas, donde el viento me llevaba para acá y el viento te llevaba para allá. Y cuando recibimos a Cristo, Dios nos da un ancla para que ahora las tempestades no nos muevan, para que estemos estables, para que estemos seguros en la vida, para que digamos, yo sé en quién he creído y sé que es fiel para guardar mi depósito y nada ni nadie me podrá arrebatar del amor de mi Padre, y ahora esa ancla es mi Señor Jesucristo. Él es mi fundamento. Mi casa puede ser azotada por ríos y por vientos y por tormentas, pero si yo tengo el fundamento que es Jesucristo, nada ni nadie me podrá mover. Dice en Primera de Pedro, que está a la vuelta de Hebreos, capítulo 1. Sigue Santiago y luego Primera de Pedro 1, versículo del 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos volvió a hacer que naciéramos para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia
incorruptible. Dios me hace heredero de algo que no se puede echar a perder. Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos por vosotros, que sois guardados o protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Observen ustedes en el versículo 5 que se habla de la salvación como algo futuro. Y otros versículos hablan de algo pasado y otros de algo presente, porque la salvación ocupa las tres fases. Fui salvado de la culpa del pecado, estoy siendo salvado de la presencia del pecado, seré salvo de la presencia del pecado en la resurrección, la justificación, la santificación, la glorificación. Fui salvo, estoy siendo salvo, seré salvo, el paquete está completo. Ahora bien, muchas veces la gente se preocupa y comienza a preguntarse por qué es tan controversial esta doctrina. ¿Y por qué hay tanta discusión y tantos argumentos? Y quiero darles a ustedes en esta tarde, de una forma muy breve, algunas de las razones por las cuales la gente no cree en la seguridad eterna de la salvación. La primera razón es que los seres humanos tenemos una tendencia a querer ganarnos todas las cosas. Cuando tú le dices a una persona que no se pierde la salvación, te contesta, no, yo no puedo ni siquiera pensar de que todo es Dios y que yo no tengo que hacer nada. O sea, queremos hacer algo. Por eso cuando tenemos discusiones y argumentos con católicos, siempre me dicen, es que usted la pone muy fácil, no más cree en Jesucristo y eres salvo. Así es. Así de fácil, porque Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Por eso la palabra de la cruz, 1 Corintios 1:23, es locura a los que se pierden. Ahí está el poder de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a ver con el tiempo qué es creer también y vamos a profundizar en eso también. Pero esta es una tendencia en nosotros porque decimos si nuestra salvación una vez obtenida depende de mi comportamiento, entonces voy a llegar al cielo de algo de que enorgullecerme. Y dice Efesios 2:8-9, somos salvos por la fe, sin las obras, por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se enorgullezca. Entonces, Dios, cuando en sus propósitos eternos, antes de que naciéramos, antes de que fuera crucificado Cristo, planeó la salvación, Dios determinó que la salvación iba a tener todo absolutamente el 100% Él. Él iba a originar, Él es el autor y consumador y Él es el que finaliza nuestra salvación. No iba a haber nunca un mérito, una obra humana. Cuando lleguemos al cielo, llegaremos, Pedro, hazte un lado, déjame pasar. ¿Por qué? Porque alguien pagó en mi lugar en la cruz del Calvario. Por la sangre de Cristo. No hay nada ni nadie, soy indigno de esta salvación tan grande, ábranme paso por favor, ábrame el cielo. Cuando Jesús murió en la cruz, lo ejemplificó con una persona crucificada a su derecha. Esa persona no hizo nunca, ni dulces a los niños les regaló. Nunca le dijo mamá buenos días, a la abuelita hasta se la cuerió, era borracho, parrandero, jugador, secuestrador, asesino, era de lo peor, un criminal que tenía que estar junto a Jesucristo, entre dos criminales. No hizo nada, jamás, y antes de morir le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense aquí abajo de la cruz los fariseos que oraban, ayunaban, diezmaban, peregrinaban, se cortaban el chongo, hacían mandas, etcétera, etcétera. ¿Cómo así tan fácil? Ya no más, pero no lo conoces Jesús, que todo lo que hizo este bárbaro, si le decían el tigre de Santa Julia. Dale chance por lo menos que se vaya y que se bautice. Ni eso siquiera. Hoy estarás conmigo en el paraíso sin S-I-N. Sin hacer ninguna obra. Está en el cielo cuando lleguemos, lo vamos a encontrar. El Chompiras. Vean ustedes que eso que hizo Jesús, lo hizo para machacar
ofuscar nuestro orgullo, nuestro ego. Es que yo tenía que haber, por lo menos que se hubiera ido a la villa una vez. Por lo menos que se hubiera bajado y le hubiera pedido perdón a su mamacita que tantos corajes y tantas canas le sacó. No hizo nada, estaba clavado en una cruz. Y cuando resucitó estaba en la presencia de Dios para siempre. Y a ver, ¿quién de ustedes, quién de nosotros, cuando lleguemos al cielo, no, lo va a acusar, es que tú no mereces estar aquí? ¿Sabes una cosa? No has conocido la gracia. Sublime gracia. Yo era pecador y Cristo me salvó. Habiendo yo sido blasfemo, injuriador, perseguidor, dijo el apóstol Pablo, Dios tuvo de mí misericordia. Y la tuvo de ti, y la tuvo de mí. Y por no conocer esta gracia de Dios. Vamos a pedir silencio ahí atrás. Por no conocer esta gracia, muchos de ustedes, ya siendo cristianos, fíjense lo que les pasa. Es que ayer pequé, hermano, ya no quiero ir a la iglesia el domingo, me siento hipócrita. Es que usted no sabe que don Pancho, ¿verdad? El domingo se emborrachó y estaba en Garibaldi a las 12 de la noche gritándole a Zapata que viva Zapata. Y miren nomás, aquí viene hipocritota el hermano Pancho ahora a presentarse al estudio el jueves. ¿Sabes una cosa? Que antes de que tú le juzgues, que ese hermano anoche o tal vez hoy en la mañana le pidió perdón a Dios. Y ¿sabes una cosa? Las misericordias de Dios son nuevas. Dios es poderoso para ese hermano que antier estaba borracho en Garibaldi, que cayó en el pecado. Dios es poderoso para ponerlo en pie, hoy te guste o no te guste. ¿Quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? ¿Quiénes somos nosotros para levantar este dedo y acusar a alguien y decir, ese hermano no merece esto, esa hermana es esto, es que hubieras conocido esto, es que la gracia de Dios es más grande? No conocemos la gracia de Dios, por eso hay tanto legalismo en las iglesias. Acusaciones y acusaciones y acusaciones unos contra otros, porque es increíble que tengamos años en Cristo y no conozcamos la gracia de Dios. Increíble. ¿Y qué es esa gracia? Que Dios es poderoso para cualquier hermano que haya pecado ayer o antier o antes de antier, vuelva a levantarlo mientras ese hermano se arrepienta. Y Dios no se olvida para siempre lo que tú hiciste y vuelves hoy, misericordia nueva, gracia nueva, santificación nueva, a volver a caminar con Cristo Jesús. La ignorancia de la doctrina de la gracia y por creer que se pierde la salvación lleva a la culpa a muchos hermanos para vivir atormentados por lo que hicieron. Hay cristianos que no se perdonan que hayan abortado hermanas. Hay hermanas que no se perdonan que fueron prostitutas cuando eran jóvenes. Hay hermanos que no se perdonan que fueron drogadictos. Y ahí viene el diablo y nos desentierra el tapete y nos saca el muertito. Y cuando el diablo venga y te recuerde tu pasado, dile al diablo su futuro. La culpa de nuestros pecados pasados es una de las situaciones por las cuales los cristianos no tienen la paz de Cristo que sobrepasa el entendimiento. El diablo, ¿sabe una cosa? El diablo en la Biblia se retrata como un atormentador de la mente. Y el diablo es experto en venir a atormentarte y desenterrarte los muertitos del pasado para que se te olvide, según 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Que fui hermano del Mucharejas, hermano, y yo trabajé en la banda del Mucharejas, que yo fui de la peor prostituta de Santa Julia, y yo fui un hombre que mató las enterré en el jardín a mis 5 esposas, hermano, maté a mis hijos, hermano. No importa lo que tú hayas hecho o hayas dejado de hacer, si tus pecados son como el carbón, como la blanca lana vienen a ser ante la sangre del Hijo de Dios. Ayer, hoy y por siempre. Nuestra salvación, podríamos resumirla, los que creen que se pierde en Cristo, más mis buenas obras, mi buen comportamiento, igual al cielo. En otras palabras, realmente la salvación, el que dice que se pierde, dice, el 99% es de Dios, el 1% es de mí.
Realmente, al final de cuentas, nosotros por las obras nos acabamos de salvar. Esto, a los ojos de la Biblia, es una mentira. Pero detengámonos un momento, podemos comenzar a reflexionar y a preguntarnos, ¿acaso no es esta manera o pensar de este modo, no es acaso ganarnos nuestra propia salvación por nuestra propia justicia? A ver, yo recibí la salvación, pero ahora yo me tengo que portar bien. Y si yo hago buenas obras, entonces realmente confirmo mi salvación y me voy al cielo. Espérame tantito. Las buenas obras que hacemos son el resultado de la salvación, no son el medio de la salvación. Si yo soy salvo y no hago buenas obras, la fe sin obras es muerta, demuestro que no soy cristiano. Pero si hago buenas obras, no las hago para poder entrar al cielo, las hago porque es el resultado, la consecuencia, el producto natural del fruto que está pegado la rama al árbol y obtiene del árbol la savia y la vida del árbol. Entonces, mis buenas obras no son para ganarme el cielo. Yo no estoy portándome bien para caerle bien a Dios, porque dice Efesios 1, yo ya fui acepto en el amado. Dios ya me aceptó en Cristo Jesús para siempre. Ahora me tengo que portar bien por el inmenso amor y agradecimiento profundo de lo que yo he entendido que Dios hizo por mí. Ahora yo ya no puedo pecar contra Dios como pecaba antes. Yo ya no puedo hacer lo que me da la gana. Ya no puedo seguir en rebeldía como antes. Ahora por esa salvación tan grande que he comprendido, donde ya me cayó el 20, hago buenas obras como el producto y el resultado del fruto del Espíritu en mi corazón. Pero yo no puedo decir, recibí la salvación y mis buenas obras son para mantener mi salvación, porque entonces es Cristo más mis buenas obras igual a la salvación. Esto es herético. La dificultad que enfrentan estas personas que se cree que se pierde la salvación es que niegan la salvación por la gracia. Dios nos dice en su palabra que nos salvó por gracia para que nadie se enorgullezca en su presencia. Cuando lleguemos al cielo, no va a haber nada de que me enorgullezca, pero si yo digo que mis buenas obras me mantuvieron en la salvación, forzosamente tengo de qué enorgullecerme. Romanos capítulo 3. Versículo 20 en primer lugar. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ni antes ni después. Nunca, nadie podrá ser declarado justo por ninguna obra que hayamos hecho. Romanos 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente, ya lo vimos, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 27 y 28. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? Cuando yo descubro y entiendo y me cae el 20 y asimilo la doctrina de la gracia, nunca, jamás en mi vida cristiana tendré nada de qué enorgullecerme. De nada. Aún mis buenas obras, Efesios 2:10, fuimos criados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Aún mis propias buenas obras fueron preparadas por Dios. Aún mis buenas obras. Y eso es lo que nos hace vivir en una humildad profunda. Profunda. Nada soy, Señor, lo que soy. Si soy bueno para tocar la guitarra, si soy bueno para predicar, si soy bueno para hacer negocios, si soy bueno para esto, si tengo una esposa linda, si tengo hijos, si tengo habilidad para hacer dinero. Nada hay en la vida de aquí en adelante al recibir a Cristo, de lo cual me enorgullezca, porque todo me lo ha dado Dios, me lo da y me lo seguirá dando. Todo es por gracia. No hay nada que nos merezcamos. Indignos somos delante de un Dios santo. Dice Romanos 3, versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras, otra vez para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca. Si yo digo, me salvó por la gracia de Dios, pero mis buenas obras han completado esa salvación, repito,
tengo de qué gloriarme. Si Dios proveyó la expiación de Cristo solo como un medio para salvarnos, ahora del oído, si la muerte de Cristo solo me salvó potencialmente, fíjate lo que te voy a decir, como muchos sectas lo enseñan, entre ellas los mormones, entonces la muerte de Cristo no fue suficiente para mi salvación eterna, porque fue solamente potencial. Entonces la Biblia tiene que decir, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida temporal. Y si tú te sigues portando bien, tendrás vida eterna. ¿Por qué? Porque cualquier otro elemento adicional a la gracia es rechazado enérgicamente por las Sagradas Escrituras. En este caso, el comportamiento individual de una persona. Si las buenas obras de una persona o su fidelidad o su comportamiento determinan la salvación de esta persona, entonces la salvación no es enteramente de Dios, ni tampoco por gracia, sino por el hombre mismo. Dios comienza, el hombre la acaba. Y esto no es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. La parte de Dios en la salvación sería un 80% y la del hombre un 20%. Y esta es precisamente la enseñanza del catolicismo romano. Miren a dónde hemos llegado. Ni siquiera conocemos la doctrina de la gracia de Dios. Y ahí estamos hablando lo que no entendemos ni lo que hemos jamás estudiado. Es como la persona que llega y me dice, yo creo en la evolución, que venimos del chango. Muy bien. ¿Por qué cree usted en eso? Porque no he encontrado otra versión. Bueno, ¿me permite enseñarle la otra cara de la moneda, señor Einstein? Sí, ¿cómo no? Bueno, le voy a mostrar con otro libro que usted nunca ha leído, que es la Biblia, que aquí hay más evidencias científicas de la creación de Dios directa a una teoría que es teoría porque no se ha podido comprobar científicamente. Una persona que dice que se pierde la salvación tiene que ser lo suficientemente humilde para reconocer que no ha estudiado la otra cara de la moneda. Y es el propósito de esta serie de estudios. Ayudar a muchos hermanos que son sinceros, pero están sinceramente equivocados. Y si tú eres de las personas o en tu iglesia que creen que se pierde la salvación, llévale el casete a tu pastor. Si tu pastor es humilde, va a oír todos estos cassettes, va a orar por ellos, va a comparar escritura con escritura, y Dios le iluminará, y ya podrás escoger si sigues creyendo que se pierde la salvación. Pero escucha por lo menos la otra cara de la moneda, para que por primera vez en tu vida evalúes o consideres o reflexiones que nunca habías estudiado verdadera y sinceramente la doctrina de lo que es la gracia de Dios. Dice la Biblia que las personas que pertenecen a las sectas, romanismo, mormonismos, agregan siempre algo a la obra perfecta de Cristo en el Calvario por las obras humanas. Romanos 4, del 4 al 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si yo hago algo, a ver, pongan atención, por mis propios méritos, yo entonces tengo el derecho de decirle a Dios, págame, porque hice algo. Entonces, al que trabaja en una fábrica, después de 8 días de trabajar, él no va a llegar a la fábrica y le va a decir al patrón, págame. El patrón le va a decir, ¿por qué te va a pagar? ¿Cómo que por qué? Pues porque trabajé. Usted me tiene que devengar un salario por todo el esfuerzo que hice durante la semana. Pero si llega el trabajador y no hizo nada y se le da un salario, ¿cómo se llama esto? Gracia. No lo merecía, pero se lo regalaron. Pero el momento que tú haces algo, ya deja de ser gracia. Es deuda. Y es por eso que muchos de ustedes, por no conocer esta doctrina, ay Señor, tan bien que me he portado y tantas buenas obras que he hecho y no me bendices. Le están cobrando a Dios. Señor, pero mira, te he sido fiel. Háganle cuenta a José.
Pobre José, lo venden sus hermanos, lo meten a la cárcel, y ahí está el pobre 2 años, y después de que quiso ser fiel por no meterse ni fornicar con la mujer, ahí está en la cárcel José. Oye, Señor, me porto bien, me echas encima a mis hermanos, soy fiel en el palacio de Potifar y no me meto con la esposa y me meten a la cárcel. Para eso soy fiel, para eso he sufrido tanto, para que me tengas en este pozo de la desesperación. Si José no hubiera conocido la gracia, le hubiera cobrado a Dios, pero José mantuvo durante toda su vida la gracia de Dios, y siempre supo que todo lo que él había hecho, no lo había hecho porque él lo había merecido, sino porque era el plan y propósito de Dios para su vida. El que tenga oídos, oiga. Esto nos despoja de cualquier, págame. ¿Por qué mi hijo cae enfermo cuando me fui a una campaña evangelística y gané las almas y llego a mi casa y me encuentro que me chocaron el coche, me pasó esto? ¿Para eso te trabajo para ti, Señor? Todos estos cristianos que vienen así, con esa actitud hacia Dios, es porque no conocen la gracia. O sea, le están diciendo, Señor, mira todo lo que he trabajado, ahora me tienes tú que corresponder mandando una bendicioncita. Me vas a pagar. Y siempre que venimos a Dios, le vamos a decir, Señor, después de haber trabajado, siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, lo hicimos. Ya van entendiendo la gracia, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a terminar y vamos a ver claramente entonces, ¿verdad? Que si alguna doctrina de la Biblia es clara, es precisamente la salvación por gracia solo por la fe, y que las obras jamás tendrán nada que ver. ¿Qué significan estas escrituras? Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, si fuimos salvados en la cruz, en el momento de la conversión, mucho más, ya estando, si antes de que yo no tuviera la salvación, Dios me salva por la gracia, ahora que ya me salvó por la gracia, mucho más, ya salvado, ya siendo su hijo, mucho más Él me va a salvar de la ira que viene contra el mundo. Continuamente Dios lo hará. Romanos 4:8, dichoso el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Saben ustedes cuál es la cláusula del pacto de sangre? No me acordaré jamás de tus pecados. Jamás me acordaré ni te culparé de ningún pecado. Si pecas, confiésalo, la sangre de Cristo te limpia. ¿No lo confiesas? Va el cuero. Dios, al que recibe por hijo, cuerea. Que el hermano, oiga hermano, pero ese perdió la salvación, estaba con nosotros en la iglesia, me ande de borracho, y se fue con otra mujer, y se fue con la del coro, etcétera, etcétera. Si ese hombre o esa mujer es realmente hijo de Dios, le llega el cuero cuando menos lo espera. Pero si ya pasaron 6 meses y el hermanito anda todavía de chino libre, nunca fue, porque Dios a los bastardos no disciplina. Si eres hijo, quedas bajo la disciplina de Dios, porque Dios azota a los hijos. Si no os disciplinara, seríais bastardos. Hebreos capítulo 2. Oremos. Padre Santo, en esta noche te damos las gracias, porque la exposición de tus palabras alumbra los ojos. Señor, tu iglesia necesita doctrina. Tu iglesia necesita, tus ovejas, estudiar sistemáticamente tu santa palabra. Dejando ya los rudimentos